Muy buenas tardes, amigos de Alex Comunica. Ahora vamos a hablar de algo siempre interesante, que es saber cómo aprovechar la ordenación, redisposición, distribución de nuestro hogar para maximizar, potenciar y mejorar aspectos en nuestra vida. Estoy hablando, lo sabéis, del Feng Shui. Vamos a revisar hoy la simbología de nuestro hogar y cómo la podemos mejorar para que nuestra propia casa, que es el lugar donde nos recargamos, nos apoye en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestra vida matrimonial, sexual, sentimental y mucho más. Para eso contamos con nuestra especialista en Feng Shui, que es Montse Milian, que hoy no ha podido venir al plató, así que la tenemos online, pero lo importante es que la tenemos. Montse, bienvenida a Alex Comunica. Hola, buenas tardes a todos. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes, Monse. Bueno, cuéntanos, porque claro, esto del Feng Shui, a veces cuando se lo explicas a alguien que no lo ha experimentado, no tiene ni idea, te dice, eso son paparruchas. Todo es efecto placebo, todo es la sugestión que tú le pongas, porque te pones un Buda de oro ahí en la entrada y ya vas a querer que te vas a forrar y como lo crees, pues lo acabas provocando. No, estamos hablando de energías sutiles, algo que además la ciencia ya está explicando a través de el biomagnetismo y otras disciplinas que estudian precisamente la influencia de las energías en nuestro propio hogar. Monse, para un escéptico, ¿cómo le hacemos entender que sí, que el orden en el hogar y según la simbología, lo que tengas en tu casa va a influir sí o sí en tu vida? Bien, yo siempre digo lo mismo, hay que probarlo. O sea, no se trata de creer o no creer, simplemente se trata de experimentar. Y en el momento en que una persona empieza a experimentar y a aplicar recomendaciones, se suele ver resultados, con lo cual no se trata de creer o no. Hay veces que, por ejemplo, cuando empecé a estudiar o a aplicar Feng Shui, había incluso conocidos que me decían, yo eso no lo creo. Pero luego se han dado cuenta de viendo recomendaciones mías, han visto cambios y se han dado cuenta de que les iban bien y han cambiado un poco el chip. O sea, yo nunca trato de convencer a nadie ni de vender nada, sino simplemente invito a probar. Entonces, en el momento en que lo pruebas, se notan cambios. Y hablando de la simbología, que un poquito es el tema de hoy, diríamos que no es Feng Shui en sentido estricto, pero es muy importante cuando hacemos un estudio de Feng Shui, revisar la simbología que tenemos en nuestro espacio. El hombre es un animal simbólico y todo nos influye, aunque sea a un nivel muy inconsciente, muy subconsciente. Entonces, todas las cosas que nosotros vamos viendo en nuestro hogar, de alguna forma, traen un programa, una vibración que nos va colocando en esa tesitura y nos invita a vivir determinadas experiencias. Por eso es muy importante revisar la simbología de nuestro hogar. Por ejemplo, cualquier objeto decorativo que tengamos, tenemos que analizarlo del modo más objetivo posible, porque a veces no nos damos cuenta de lo que representa ese objeto o de quién nos lo ha regalado, y todo eso trae un simbolismo, un significado, que es una cosa que yo invito a hacer. A veces aquí ya en el programa hemos hablado de cómo preparar el terreno para aplicar Feng Shui, que sería limpiar, ordenar, vaciar, pero el siguiente paso, para mí es muy importante, es hacer esta revisión. Como siempre digo, las cosas hay que hacerlas cada cual a su ritmo, en el momento en que cada uno esté, pero sí que ir haciendo. Es decir, ahora tampoco se trata de que cualquier persona que nos vea pues le entre como angustia o prisa porque tengo que hacer todo esto. No, vamos a ir espacio por espacio, poco a poco, pero vamos a ir revisando. Y ahí vamos a descubrir muchas cosas que deberíamos a veces cambiar. Entonces, Claro, es que esto además, y aquí, por este programa han venido testimonios de precisamente clientes de Monse Emilian que han desencallado muchísimas cosas. Y yo creo que esa es la fuerza. Porque no nos vamos a poner ahora a una discusión científica para demostrar la validez del Feng Shui. Sinceramente, creo que sería una pérdida de tiempo. Aquí lo que interesa es la validez que dan los testimonios. Y es el caso de este testimonio que quería aportaros y luego lo comentamos con Monse. Aquí lo tenéis. Hola Alex y Monse y todos los que están viendo el programa. Soy Lendis y les hago este video desde mi patio aquí en Houston, Texas, para contarles cómo
ha sido mi experiencia al tomar el curso Feng Shui Mentoring online con la profesora Monse. Este curso ha superado mis expectativas porque cubre muchísimo contenido, desde cómo hacer una limpieza energética, cómo tener el recibidor ideal para producir y conservar la buena energía, cómo reflejar abundancia en la cocina, cómo tener un buen descanso. Cubre mucho contenido. La verdad se lo recomiendo porque he visto mejorías no solo en mi vida, también en el negocio de mi esposo. Analizamos su escritorio y también aprendimos cómo organizar la oficina. También los logotipos, incluso los logotipos de su negocio, y desde que hemos hecho pequeños cambios, su negocio ahora está mejorando muchísimo, tiene muchísimos clientes y estamos muy contentos con eso. Yo tenía muchas pesadillas y eso fue uno de los motivos por los cuales me inscribí al curso, porque quería aprender cómo mejorar mi descanso. Y desde que he hecho las correcciones necesarias con cosas que tenía en la habitación que no deberían estar, duermo como un bebé. Y hablando de bebé, soy mamá. Tengo un bebé y paso mucho tiempo aquí en la casa, así que quería regalarme la casa más hermosa que yo pudiera tener. Y gracias a analizar los cuadros, la simbología de los cuadros, las esculturas, las plantas, muchísimas cosas, de verdad siento una mejora en mi vida, en los que me rodean, y se los recomiendo de todo corazón. Muchas gracias por darme la oportunidad de mandarles un saludo desde aquí y que tengan un excelente día con mucha energía para que puedan hacer todo lo que les gusta. Chao. Muchas gracias, amiga, también, espectadora de Alex Comunica y clienta de Montse Milian. Hablaba de, por ejemplo, la simbología de los cuadros. Claro, es que es muy importante los cuadros que tenemos en casa, ¿no? ¿Hasta qué punto, Montse? Ponos ejemplos de qué tipo de cuadros es mejor tener en casa. A ver, siempre tenemos que ver qué está reflejando ese cuadro, ¿no? Un caso muy típico que suele haber en muchos hogares son imágenes de personas que están solas en el cuadro, es decir, cuadros de personas en soledad. No hay ningún problema por vivir solo, pero si realmente alguien se siente solo, no debería tener ese tipo de simbología. Tendríamos que completarla con algún símbolo de dualidad. No necesariamente tiene que haber un cuadro con una pareja, pero sí que tenemos que jugar a lo mejor con el número 2. Y es muy habitual hoy en día en casas de personas que están solas y que incluso algunos clientes te manifiestan, ¿no? A veces la dificultad de encontrar pareja estable y que ves en su casa este tipo de imágenes. Por ejemplo, me estoy acordando de un cliente en concreto que tenía dificultades para formalizar una pareja estable y tenía, por ejemplo, en su casa muchas imágenes de mujeres solas, pero también no solo mujeres solas, sino que en su caso eran mujeres o abstractas o de espaldas o sin terminar de dibujar, con lo cual vemos que estaba reflejando de alguna manera su realidad. Entonces, todo lo que tenemos colgado en casa tendríamos que ver qué representa. Por ejemplo, si ponemos un cuadro con un mar, con agua, claro, que ese mar esté agitado, que haya una tormenta, eso no sería una simbología de tranquilidad, una simbología favorable. Yo, por ejemplo, pongo ejemplos de cuadros que, desde el punto de vista artístico, a veces son bellos, son bonitos, nos gusta contemplarlos, están muy bien en las páginas de un libro o en un museo, pero en casa tenemos que ir con mucho cuidado a ver qué ponemos ahí. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es ir a adquirir nuestra decoración y ahí se incluyen pues, cuadros, pósters, láminas, lo que queramos poner en casa, que vayamos a escogerlos en un momento en que no estemos ni muy exaltados, ¿no? Ni muy eufóricos, más contentos de lo normal, ni muy bajos de moral. Es decir, que estemos en un momento lo más equilibrado posible para escoger imágenes que sean afines a esa energía, a nuestra energía más centrada. Y sobre todo, ahora que sabemos que pueden significar más de lo que nos parece, pues fijémonos en qué quiere decir eso. Porque a veces hay cosas que son muy graciosas, pero colgadas en la pared pueden tener un resultado contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que tengo alguna imagen, imaginaos, creo que sí, cuando doy clases sobre recibidores, por ejemplo, tengo una imagen que en un recibidor hay un póster que más o menos dice algo así, pues
pues esta casa es muy divertida, no sé qué, pero es muy caótica, claro. Entonces, la parte de en esta casa hay mucho amor, es muy divertida, eso está perfecto, pero reproducir mensajes que son negativos, pues eso va un poco en contra de la energía. Aunque no nos demos cuenta, estamos viendo eso repetidamente y hay algo dentro de nuestro cerebro que está pendiente de esa información. Entonces, eso es como que nos va reprogramando, nos retroalimenta. Entonces, tenemos que reflejar no cómo estamos, sino cómo queremos estar. Por ejemplo, en un despacho, pues es muy interesante tener cosas que reflejen o bien a dónde queremos ir, en qué nivel queremos estar, o éxitos que hayamos tenido, por ejemplo, porque eso nos pone ahí, en ese nivel. Entonces siempre tenemos que escoger muy bien lo que tenemos, que todo tenga un significado y que sea favorable. Eso sería el principio más básico y lo que hay que tener en cuenta con los cuadros es eso. Los cuadros abstractos tampoco son muy recomendables, por ejemplo. ¿No? No. Cuadros No. abstractos, no Picasso, todo eso, mejor que no. No, tú te acordarás, o a lo mejor eres mucho más joven que yo, ¿eh? Pero hubo una época en España, que seguro que a lo mejor eras muy Se pequeño puso o de no moda. habías, que había el Guernica de Picasso El en casi todos Guernica. los comedores de España. Que claro, primero que no le hace La justicia al información que tiene cuadro. el Guernica. Claro, Porque imagínate lo es que... la información del Guernica es el retrato de un bombardeo. O sea, es la representación de un Terrible. bombardeo. Es la Imagínate. destrucción de una población por destruirla. O sea, no tiene ningún sentido. Además que, ya desde el punto de vista artístico, tampoco le hace justicia al Guernica. Yo siempre había visto el Guernica ese pequeñito y el día que lo vi de verdad, wow, es un cuadro que impresiona, ¿no? Por su tamaño y su fuerza. Pero claro, no es un cuadro para que lo pongas en casa. Es para admirarlo, para tenerlo en cuenta, pero no para estar comiendo en un comedor, que es el sitio de reunión de la familia, con ese conflicto, con esa guerra ahí, ¿no? No, en absoluto, ¿no? ¿Qué cuadro estaría bien, por ejemplo, para poner en el comedor, para favorecer la armonía, la paz en la familia? ¿Qué cuadro Bueno, pues pondrías? un cuadro que emane ese tipo de sensación, un cuadro que nos dé bienestar. Es cuestión de ir a donde tú lo quieras adquirir y observarlo, es lo que te digo, pensando, ¿esto qué? ¿Esto qué dice? Uy, no, esto no, pero esto sí, por ejemplo, no sé, no tiene por qué expresar necesariamente paz o bienestar, pero lo que no debería es reflejar conflicto, pobreza, ¿vale? Este tipo de cosas, soledad, miedo, un cuadro oscuro, triste, eso no sería lo más adecuado. Uh-huh. Por ejemplo, si uno quiere estar conectado con la abundancia, ¿qué hacemos? Un cuadro con el cuerno de la abundancia, ese típico. Bueno, se puede poner, pero sobre todo, como decía Lendis, que por cierto, muchas gracias Lendis, porque ha hecho un testimonio que parece que no haya hecho nada más en su vida, súper profesional, pues ella decía que le había aprendido cómo manifestar la abundancia en la cocina. Y claro, la cocina, el Feng Shui relaciona directamente la cocina con la nutrición. Y claro, una casa, esto es ancestral, ¿no? Si en un sitio se come bien, es que hay abundancia, porque antiguamente había muchas hambrunas, hasta no hace tanto. Y bueno, por desgracia, en algunos sitios todavía esto sucede. Entonces, en la cocina es donde el Feng Shui asocia cocina y abundancia. Y lo que podemos hacer en la cocina son dos cosas muy sencillas, se pueden hacer más cosas, pero así a nivel simbólico es colocar frutas o hortalizas a la vista que sean bonitas. Pueden ser de verdad en un frutero, bien puestas, que sea una cosa bonita, pero también pueden estar representadas, como tú dices, en una imagen. Podemos poner un póster, fotografías, cortinas estampadas, es decir, que haya la sensación de que ahí hay alimento, que esté reflejado de alguna manera y sobre todo también dentro de la nevera, por ejemplo, o de la despensa, pues que se vea que ahí se puede comer de una forma nutritiva. A veces cuando alguien vive solo, yo siempre hago la broma, es más difícil esto, ¿no? Porque a veces abres la nevera y hay 4 cosas, un yogur caducado, Hay una un lechuga huevo. pocha, ¿no? Tendría que verse pues que ahí se puede uno alimentar, aunque haya poca cosa, pero que esté bien, que sea de calidad, que no sea una cosa que dices, aquí no hay comida, aquí no se puede Aunque comer sea la nada. comida del día, ¿no? O sea, compro para comer el mismo día, pero Por que sea comida de ejemplo, calidad. No por dejar ejemplo. nada que esté caducado. Sí, eso es, mira, es interesante esto. Tener alimentos caducados en la nevera, aparte que si te los comes te puede dar en indigestión, ¿no? Pero tenerlos solo por el hecho de tenerlo en la nevera ya nos perjudica de alguna manera.
Claro, claro, porque eso ya también estaría relacionado no solo con la nutrición y la abundancia, sino con el hecho de tener cosas que hay que soltar, ¿no? Yo más que caducado diría estropeado, porque hay veces cosas que caducan y sabemos que se les pone una fecha porque hay que ponerles una fecha, pero no está estropeado y todavía se puede comer, ¿no? Pero lo que yo no dejaría es esa comida que lleva no sé cuánto tiempo ahí, que ya no sabes ni lo que hay, ¿no? Eso sí, igual en la despensa, ¿eh? Hay que ir revisando. Lo más racional pues, es hacer una compra sostenible, es decir, no comprar más de lo que usamos, pero a veces se quedan cosas ahí y sí, si la cosa está estropeada o ya no se puede comer, eso no conviene tenerlo. Nunca nos conviene tener cosas que estén pendientes de tirar, estropeadas, rotas, ¿no? Y ahí entraría también ese tipo de material, la comida que no está bien. Claro, sí, sí, eso sería. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta, Monse, la simbología del hogar? Hemos hablado de los cuadros, de cómo tenemos que tener la nevera. ¿Qué más tenemos que A tener en ver, cuenta? serían los cuadros los elementos decorativos en general, ¿eh? Porque todo lo que tenemos a veces trae algún significado, o a veces, yo qué sé, te lo ha regalado alguien que ya con esa persona te peleaste o que nunca has tenido buen rollo, ¿no? Entonces, aunque tú no te acuerdes, cuando ves ese objeto está relacionado íntimamente con esa situación, ¿no? Luego también es interesante el tema de las fotografías, ¿eh? El tema de las fotografías que mucha gente, es una pregunta muy habitual cuando doy charlas sobre Feng Shui, ¿no? ¿Qué pasa con las fotografías? ¿Podemos tener fotografías? Efectivamente, hay gente que le gusta poner fotografías en la decoración, hay gente que no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer fotos y tenerlas, pero nunca me ha gustado poner muchas fotos, pero no pasa nada, eso es cuestión de gustos. Ahora, si queremos poner fotos, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que no las pongamos en un sitio muy accesible a cualquier persona que venga a casa. Es decir, si tú abres la puerta y te viene el repartidor de Amazon, por ejemplo, ahora que es una cosa que, o el de Globo, o quien sea, entonces le abres la puerta y solo abrir la puerta, pues ahí detrás tuya está toda tu familia, ¿sí? Pues eso no se considera adecuado, ya no tanto por la simbología, sino que se considera como que estás dando tu energía a cualquier persona que venga a casa, y eso es como un poco derrochar energía, desgastarla. Una vez dicho esto, pues las podemos tener en los espacios donde no accede todo el mundo, es decir, cuando alguien viene a tu casa y ya pasa a una sala de estar, por ejemplo, a un comedor, pues ya se considera que hay una cierta confianza y en ese punto podemos tener fotografías. Pero el tema de la simbología entraría aquí cuando nosotros tenemos que valorar qué representa esa fotografía, en qué momento fue tomada. A lo mejor tomamos la fotografía y ese día estamos con nuestra pareja y nos acabamos de pelear, que yo eso lo he visto, ¿eh? Es una cosa que puede hacer gracia, pero que son casos reales, ¿no? Y eso es una energía que queda ahí y que cada vez que la ves estás retroalimentando esa vibración. Entonces sí que hay que tener en cuenta eso, en qué momento fueron tomadas, qué representan y cómo estaban las personas en ese momento. Entonces, a partir de aquí pues las podemos colocar, ¿no? Otra cosa que pasa mucho es que a veces ponemos la fotografía del abuelito, de la abuelita, de la persona que ya no está con nosotros, pero muchas veces lo que hacemos es poner igual la última fotografía cuando esa persona ya estaba muy mal. Entonces, yo siempre recomiendo buscar una fotografía en el que esa persona, por ejemplo, estuviera en un momento mejor o en su mejor momento. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto en cuanto a fotografías. Las máscaras, pues lo mismo. Creo que ya hemos hablado de las máscaras porque una vez hablamos de qué no había que tener en casa y una de las cosas eran las máscaras, porque acuérdate que las máscaras se ponen, se usan para escondernos, para dar miedo, para ir a luchar. Entonces tienen una connotación de conflicto. Entonces en las casas que hay mucha decoración de este tipo se dice, pues eso, que es una energía que puede traer que haya más conflicto en ese lugar. Eso son unas cuantas cosas básicas, ¿eh? Luego hay una cosa que me gusta también recomendar cuando hago Feng Shui es que pongamos un símbolo de protección en el recibidor para que lo veamos al entrar. Entonces, yo siempre digo que la casa tiene que ser como nuestro templo, que nos tiene que cargar de energía, y entonces el hecho de poner un símbolo de protección en la entrada nos viene a recordar que en nuestra casa no entra a cualquier cosa que sea negativa. Entonces, el símbolo de protección para cada persona puede ser distinto, según lo que le resuene. Culturalmente hay muchísimos, ¿no? Y luego, según nuestras creencias, también pueden ser de muchas índoles diferentes, desde un ángel
hasta un trébol de 4 hojas, pasando por el ojo de Horus o a veces cualquier cosa que puedas haber adquirido, por ejemplo, en un viaje, ¿no? Que te digan, pues esto es un amuleto de protección. Entonces, cualquier cosa de este tipo sería la correcta. Tengo varias preguntas para ti, Monse, en el chat. Por cierto, que si necesitáis cualquier cosa de Monse, ya sabéis que entrando en la página web monsemilian.com o escribiendo ese teléfono, el 645-136-997, podéis tener acceso a ella para que os haga una sesión de Feng Shui o también para apuntaros a sus talleres y formaciones de los que ahora hablaremos también. Pero antes me gustaría contestar algunas preguntas. Por ejemplo, Almudena dice: buenas tardes, ¿qué dice el Feng Shui acerca de poner las cenizas de los seres queridos a la vista? No, no hay que tenerlas en casa, las cenizas de los difuntos, porque no por nada extraño o escabroso, es que simplemente es una energía que no es afín a la vida de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cenizas de nuestros seres queridos ya no son nuestros seres queridos y que nuestros seres queridos quizá estén con nosotros, pero no de esa manera. O sea, aunque no haya las cenizas, también a veces nos pueden acompañar. Entonces, se recomienda soltarlas, ¿eh? No solo desde el punto de vista del Feng Shui, sino también, yo creo, desde el punto de vista de acompañar un duelo, ¿no? Hay que ir soltando eso y es mejor no tenerlas, ¿eh? Yo soy partidaria de no tenerlas y además se recomienda, pues eso, que no es una energía adecuada para tener en un lugar donde una persona vive o trabaja. Y sobre imágenes religiosas, por ejemplo, la Virgen, la Cruz de Cristo, ¿qué influencia puede tener esto? Buena pregunta. A ver, yo soy muy respetuosa con las imágenes religiosas, además yo me he educado en colegios católicos, pero sí que a partir de una cierta edad, ¿no? Mucho antes de dedicarme al Feng Shui, esto es una anécdota personal, pero estaba una vez en un museo diocesano en Santillana del Mar, cerca de Santander, y de repente me encontré en una habitación que estaba repleta de imágenes religiosas, pero eran unos santos que eran mártires, pero había tantas que me di cuenta de lo sádicas que son algunas imágenes. Y claro, si nosotros tomamos la figura de Jesús, a mí me parece más bonito tomar una figura de un Jesús difundiendo su enseñanza y dándonos su ejemplo, contándonos pues, parábolas, que no la imagen de un señor que fue torturado. Entonces, sí que es verdad que, fijaos que la religión cristiana es casi la única que tiene este tipo de imágenes. Tú te vas a las otras religiones y, bueno, son imágenes mucho más amables. Entonces, yo soy más partidaria de tener imágenes religiosas, pero que no tengan esa connotación de sufrimiento, porque, claro, también toda la vida, cuando nosotros éramos pequeños, era muy habitual tener un crucifijo encima del cabecero de la cama, pero yo creo que eso no es muy adecuado. O sea, es adecuado tener una imagen religiosa si eres religioso, pero no hace falta que sea de este tipo. Yo creo que sería más adecuada de otra manera. De otra manera. Claro, porque, a ver, la Virgen María, por ejemplo, también depende mucho del significado que tenga para ti. Claro. Claro, Y diferente es tener María, mártires, ¿no? Ahí crucificado en la cruz, que lo está pasando exacto. fatal, que se está muriendo. Pero una Virgen María que puede ejemplificar la energía femenina por antonomasia, Claro, ¿no? La claro. diosa, eso Sí, puede sí. tener otro sentido. Claro, mira, yo por ejemplo me llamo Montserrat, ¿no? Y yo en mi mesilla de noche tengo una Virgen de Montserrat de metal comprada en Montserrat. La moreneta. Una moreneta. La tengo ahí porque además Montserrat es un lugar mágico y la simbología de la Virgen en principio es muy positiva, pero no tengo, por ejemplo, la dolorosa con todos los puñales clavados, ¿sabes? Eso ya es otra vibración. Hay más preguntas, ¿no? De momento no hay más preguntas, con lo cual lo que sí os voy a explicar que todo esto que está explicando Monse lo podéis aprender vosotros también. Ya no solo le podéis encargar una sesión de Feng Shui, que la puede hacer online, aunque también según en qué caso es mejor hacerla presencial, como va a hacer conmigo. Monse, que estamos esperando a ver que me den ya los puñeteros planos de la casa. Bueno, llegará su momento. Quedará poco. Me quedará poco para que puedas venir a casa, porque claro, se necesitan los planos también
para saber la orientación, entonces qué elementos introducir, cómo ordenar la casa, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para potenciar todas las áreas de nuestra vida. Monse lleva muchísimos años asesorando a muchas personas y llevando el Feng Shui a muchos hogares, no solo hogares, sino también despachos, negocios, con resultados excelentes, ¿no? Empresas que de repente se reflotan, pisos que no se vendían y entonces se venden, pisos en los que quizá la pareja empezaba a discutir muchísimo, se llevaba fatal y de repente reina la armonía, donde vuelve la sexualidad, a personas que no encontraban pareja y al hacer algunos cambios en la casa han encontrado esa pareja, de lo que ya hemos hablado varias veces aquí. Y para eso hay varios cursos y talleres. Monse, háblanos de eso. Bueno, yo tengo cursos y talleres a 2 niveles. Hay un nivel pues, para personas que lo único que quieren es ir mejorando su espacio, que son talleres cortitos, de 1 hora y media, muy asequibles. Y luego está el Feng Shui Mentoring. El Feng Shui Mentoring también es un programa para personas que lo que quieren es ir mejorando su espacio, como decía el testimonio de hoy. Entonces, el Feng Shui Mentoring se desarrolla a lo largo de 5 meses. Cada mes hacemos una sesión en línea, en directo, pero que no pasa nada si no se puede conectar a alguien en directo porque se graba y se envía a todas las personas que se han apuntado, tanto si han estado en el directo como si no. Y luego abrimos un grupo de WhatsApp con todas las participantes en el que yo cada día voy dejando caer pequeños consejos, algún tip, alguna imagen, comentamos algún caso y entonces las personas que están siguiendo el programa pues pueden hacer sus preguntas, mostrar su espacio con dudas, entonces vamos comentando cada día. Eso es una cosa que dura 5 meses y en cada módulo tratamos un tema. Por ejemplo, hay un módulo completo que tratamos con más extensión lo que hemos hablado hoy aquí, el tema de la simbología. Ese sería los talleres que hago para todo el mundo, para todo el mundo quien le pueda interesar el Feng Shui. Entonces, hay algunos que ya están hechos y que están grabados y aunque estén hechos como están grabados se pueden adquirir. Hay uno que habla de la limpieza de primavera, que habla mucho de limpiezas energéticas. Otro que habla exclusivamente de la energía, de cómo llega a nuestros hogares, cómo se escapa, cómo tenemos que hacer para que no se escape. Y uno que hice la semana pasada que hablaba de exteriores, recibidores y entradas. Entonces, hablábamos sobre todo de esta parte de la casa. El próximo 6 de junio voy a hacer uno que no es propiamente de Feng Shui, pero que es un complemento, que se llama la sonrisa interior. Esto es una meditación taoísta que sirve para transformar el estrés en vitalidad y para mejorar la salud. Es un ejercicio muy bonito, que lo vamos a aprender, lo vamos a practicar y como va a quedar grabado, lo podéis repetir siempre que queráis. Y luego están los cursos profesionales, que ya voy a empezar en septiembre, igual que la próxima edición del mentoring, que ya es en septiembre. Ahora nos queda un mes de la que estamos haciendo ahora. Entonces, tengo un curso profesional de Feng Shui para personas que quieran aprender el Feng Shui a fondo y otro de 4 pilares, que es astrología china, pues para aprender a calcular cartas de 4 pilares y para interpretarlas y saber leerlas correctamente. Entonces, sería toda esa oferta que ya está en mi web y que está la inscripción abierta para quien quiera apuntarse o para quien se lo quiera pensar, que todavía quedan unos meses. Monse, una pregunta para los que somos un poco niños o nos gusta cuidar de nuestro niño. Yo, por ejemplo, en mi casa, ya lo verás, tengo juguetitos, ¿no? Cosas a las que yo jugaba de pequeño, no tengo por ahí, o digamos, iconos de lo que, bueno, de personajes que para mí eran importantes en la infancia, como por ejemplo, pues el coche de los cazafantasmas, un Mazinger Z, estas cosas, ¿no? ¿Tener estos elementos como decoración en casa es bueno, es malo, es demasiado recargado, ayuda, no ayuda? Eso yo siempre digo, yo cuento la teoría, pero cada cual la tiene que hacer suya. Por lo tanto, si esos juguetes a ti, esos objetos te conectan con algo positivo, también es bueno no perder de vista pues, a nuestro niño o niña interior, ¿no? En ese sentido no está bien. Entonces, si eso a ti lo que te trae son buenas vibraciones, a recordar buenos momentos, entonces es favorable. Una cosa sería que no hubiera otra cosa en tu casa, ¿no? Diríamos, ¿qué le pasa a Alex, no? Tiene que madurar. ¿Qué le pasa a Alex? Pero es bonito también tener esas cosas, sí. Sobre todo es para cada persona ya con esta información lo que tiene que hacer es valorarlo ella, ¿sabes? Yo siempre voy a todas las casas con mucho respeto porque a veces me preguntan esto, aquello. Y digo, no, yo te cuento, luego tú ya analizas. Si vas a una casa y de repente la persona tiene 50 muñecas de porcelana, da miedo. Eso da miedo directamente, ¿no? Dices, uy, ¿dónde está la salida? ¿Qué tarde se me ha hecho? Sí. Bueno, a veces he visto por la televisión, vamos a casa sí, de yo no sé es que lo he quién, visto.
Y que da tienen mucho todas miedo, las la verdad. habitaciones llenas, eso da pánico. Pero bueno, si esa persona está feliz y Bueno, todo le va claro, bien, claro. pues será que para ella es una simbología positiva. Por eso te digo, yo nunca le digo a nadie, saca esto. Simplemente le digo, mira, esto a mí me parece que tal y que cual, y la persona me cuenta y a veces digo, pues vale, pues perfecto, o sea, no hay problema. Gilda Argüello pregunta, buenas tardes, ¿qué se puede poner en una cabaña que al abrir la puerta al final se ve la ventana? ¿Es cierto que se va la energía por esa ventana? Gracias, Sí, Monse. si la ventana está en línea recta con la puerta cuando entramos, la vemos justo delante, sí, porque entonces el principio de Feng Shui que se usa mucho, que yo siempre lo repito mucho, que siempre sale, que es hacia donde va la atención, va la energía. Por lo tanto, hacia donde va la vista, estamos reproduciendo exactamente el camino que toma la energía. Entonces, si cuando tú abres una puerta, tu vista ya se va fuera, quiere decir que la energía no llega bien a esa casa porque conforme llega ya se va. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. La primera, depende de cómo sea la cabaña, pero me imagino que es pequeña y eso no se va a poder hacer. Si fuera un sitio con espacio suficiente, podemos desde colocar un biombo que haga una especie como de entradita, de pequeño recibidor, poner una persiana de estas que son decorativas, que se cuelgan del techo y hacen como de falsa pared, pues para entrar y no ver directamente la ventana. Pero me imagino que si es una cabaña va a ser pequeña. Entonces lo que podemos poner es tan fácil como poner una cortina en esa ventana, que sea una cortina lo suficientemente opaca para que no deje ver el exterior, pero que esté hecha de manera que sí deje pasar la luz. O sea, que una cosa es no ver y la otra es que esté oscuro. Entonces hay que poner algo que tape esa ventana para que no veamos el exterior de una forma clara. Podría ser una cortina o podría ser poner unos cristales translúcidos, que no sean transparentes. Eso sería una opción, ¿eh? Es la manera de hacerlo. Recordad que cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis el contacto de Monse Emilian, especialista en Feng Shui, astrología china y crecimiento personal, tanto la página web monseemilian.com o también su número de teléfono que es el 645 136 997. 645 136 997. En Instagram la encontraréis también como Monse Milian. Monse, muchas gracias y te espero dentro de poco en casa para que me la ajustes bien, para Bueno, crear cuando un buen tengas Feng los Shui. planos, allá voy. Yo siempre digo que cuando algo no sale es que no toca, o sea, que ya llegará el momento. Cuando los consigas será el momento adecuado. Seguro que sí, los conseguiré más antes que tarde. Gracias, Monse. Cuídate A mucho. ti y a vosotros.